Vamos a calcular el momento de inercia de algún sistema de partículas, por ejemplo ese que se ve allí, ¿no? Respecto de algún eje que se indicará, ¿no? Bueno, el eje en cuestión en cada caso lo vamos a representar con ese simbolito, un círculo con un puntito en el medio, cuando el eje está saliendo del plano, si es que tiene una dirección privilegiada, eso después lo van a entender. Cuando sale del plano, sería como la punta de una flecha, ¿no? Ver la punta de una flecha. Es el mismo criterio que estábamos usando anteriormente, ¿verdad? O con una cruz encerrada así en un círculo, cuando es en un círculo, cuando es entrante al plano del dibujo, que sería la parte de atrás de una flecha, la parte estabilizadora de la flecha, ¿no? Bueno, los demás ejes del sistema de referencia no será necesario dibujarlos porque simplemente tenemos un eje, entonces vamos a tener directamente la distancia a este eje. Números positivos, o sea. Esto van a ver después, al final de este ejemplo, que vamos a hacer, por ejemplo, una distribución que está en el espacio, en tres dimensiones, digamos. Entonces, allí vamos a tener que tomar no un eje, sino los ejes de un sistema de referencia. Entonces, para hallar la distancia, que es una cantidad positiva, vamos a tener que tomar en cuenta las componentes del vector posición de cada parte integrante del sistema, ¿verdad? Y entonces allí habrá componentes positivas o negativas. Finalmente todas estarán elevadas al cuadrado y serán positivas. Pero bueno, observación. Lo importante es la distancia del eje. Que el eje centrante o saliente del plano del dibujo es irrelevante. Aquí, no en esos ejemplos que vamos a ver después. ¿Está bien? Bien, allí está. Por ejemplo, es el mismo sistema, pero el eje desde el cual queremos medir la inercia, o sea, sería como si está rotando, dando vueltas alrededor de ese eje, es el que mostrado, el que está en la masa mayor en el centro, ¿no? Sistema bastante equilibrado, porque tiene dos masas iguales a igual distancia del eje de rotación. Bueno, es distinto del caso B, ya que es el mismo sistema, pero el eje, lo que en el futuro sea el eje de rotación, es la masa m de la izquierda, ¿verdad? Están todas separadas a una distancia a. Bueno, entonces calculemos el del caso A, el ítem A. La inercia entonces es, hay que sumar las masas por sus distancias al eje al cuadrado. Entonces, bueno, la primera masa, la de la izquierda, es de masa m y su distancia al eje es a, entonces m al cuadrado. Hay que sumar la segunda masa, donde está el eje de rotación, entonces es 2m, pero por la distancia del eje, está en el eje así que 0. Bien, y ahora hay que sumar la tercera masa, m, que está a una distancia a del eje, y es otro m al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del eje de rotación es 2m al cuadrado. Bueno, vamos a calcular ahora el ítem B. En el ítem B, el primer término es 0, ya que está la masa m en el propio eje. La distancia del eje es 0. La segunda va a ser dos veces la masa, 2m, digamos, porque es la masa que está en el medio, y que está a una distancia a del eje. Ahí sí está. El cuadrado de la distancia es a cuadrado, 2m al cuadrado. Y ahora hay que sumar a la última masa m, la que está a la derecha, que está a una distancia 2a del eje. ¿Está bien? Entonces es m por 2 al cuadrado es 4 al cuadrado. Sumado a los dos que ya teníamos es 6m al cuadrado. Bueno, esto ya vamos a ver cuando se llegue a rotación, que esto en definitiva es una medida de la inercia en rotación que tiene un cuerpo. O sea, el hecho de que respecto del eje del ítem A sea menor la inercia que en el ítem B, quiere decir que es más fácil poner a rotar el sistema que está en el ítem A, el de la izquierda, que el del ítem B. Y por lo tanto también detenerlos. También detenerlo. Es más fácil el del ítem A que el del ítem B. ¿Por qué? Porque tiene menor momento de inercia, que es una medida, justamente se llama inercia por eso, porque es un símil de la masa sola, en el caso de segunda ley, pero para un sistema de partículas. Es un momento de inercia. Bien, ahí. Bueno, tenemos así el resultado del pizarrón anterior, ¿no? Los momentos de inercia de un mismo sistema tomado desde dos ejes distintos. Bueno, los ejes estos son paralelos, los dos son salientes. Bueno, da lo mismo que uno fuera entrante o saliente, como dije antes, pero son paralelos. Bien, son perpendiculares al plano del dibujo, ¿verdad? Otro modo de relacionarlos, de hallar uno de ellos, si ya hemos hallado el otro, es aplicando el teorema de Steiner o de los ejes paralelos justamente. Bueno, que dice que el momento de inercia respecto del eje mostrado en B, por ejemplo, es igual al calculado en el ítem A.
¿Está bien? El de 6m al cuadrado respecto del 2m al cuadrado. Esto dice. Pero más la masa total, que es 4m la del sistema, es 4m, multiplicada por el cuadrado de la distancia entre los constituyentes, que en este caso es al cuadrado. La distancia entre un eje y el otro es a. Entonces hay que sumarle 4m distancia de los ejes a, b al cuadrado, o sea, es 2m al cuadrado, la inercia desde a, más 4m al cuadrado, lo cual da 6m al cuadrado. O sea, allí está I sub a y entonces el resultado coincide con I sub b, ¿verdad? Esto es espectacular. Una manera sencilla. Bueno, un ejemplo en el continuo, aunque unidimensional, sería el siguiente. Hay dos varillas de 1 metro de longitud y un determinado diámetro. Tienen un diámetro, aunque es mucho menor que su largo, y se unen. Entonces, si una de las varillas es de latón, con una determinada densidad lineal, fíjense, lambda 1, y la otra es de aluminio, con una densidad lineal, lambda 2, tanto, ¿cuál es el momento de inercia del conjunto respecto de un eje normal a las varillas que pasa por el punto medio? Bueno, las varillas están soldadas de alguna manera, por algún método, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Las varillas tienen un largo y tienen un diámetro, tienen volumen. Entonces, ¿qué significa esto de la densidad lineal? La densidad lineal. Son dos materiales distintos, tienen densidad distinta. Bueno, quiere decir que el fabricante, quien la produce, para que después nosotros la utilicemos, compremos y utilicemos, es tener una varilla de determinado diámetro. Pueden ser tantos centímetros, del doble de eso, o el triple, o lo que venga, ¿no? Bueno, usted toma una de ellas, toma una varilla de ellas, de un determinado largo, y procede a evaluar su masa, ¿verdad? Una vez que ha evaluado la masa, la divide por la longitud que tiene y entonces va a tener justamente la densidad por metro. Claro, de una varilla de ese material, de ese diámetro. Por supuesto que si hubiera tenido un mayor diámetro, la densidad hubiera sido mayor. De eso se trata. Me dicen para cada diámetro me van a decir cuál es la densidad. Obviamente es el mismo material, pero cambia la densidad. ¿Está bien? Entonces yo lo único que voy a tener que saber para hallar su masa va a ser multiplicar la densidad lineal que le corresponde a un diámetro determinado que está indicado por el fabricante, allí donde uno lo va a comprar, por el largo adecuado, ¿verdad? Bueno, que el diámetro sea mucho menor que su largo quiere decir que lo despreciamos, justamente por eso estamos evaluándolo linealmente, con un lambda. Pero en la densidad lineal está tomado en cuenta el diámetro, ¿verdad? En nuestro modelo vamos a hacer entonces una suma lineal nomás. El diámetro está tomado ya en la fabricación de la pieza. Allí está. Tenemos lambda 1 y lambda 2, que ya han sido definidos, 1 metro cada uno, y el eje. He puesto el eje X, ¿por qué? Porque voy a tener que sumar las minimasas, los diferenciales de masa en cada posición que están, a izquierda y derecha. Y me pide el momento de inercia respecto del eje Y, sería en este caso, ¿verdad? Bueno, allí está. Para el latón y el aluminio hemos tomado en este ejemplo los valores que ustedes observan ahí, las densidades lineales correspondientes a una barra de corte circular de 8 milímetros de diámetro, la que podemos suponer que es unidimensional, ya que 8 milímetros es mucho menor que 1 metro, que es la longitud, ¿verdad? Entonces, esto, si ustedes van en una tabla, es justamente el latón de 8 milímetros de diámetro. Bien. Entonces, el momento de inercia respecto del eje Y va a ser sumar los diferenciales de masa, ¿cierto? El diferencial de masa es lambda diferencial X, e integro desde -1 hasta 1, desde -1 metro hasta 1 metro, ¿verdad? Bien, con la distancia puede ser X, porque estoy midiendo justamente desde el origen en el medio de la varilla total. Entonces, bueno, pero ahora cuando procedo a hacer la integral, a sumar desde -1 hasta 1, puedo hacerlo con un lambda constante, con el mismo lambda, solamente hasta llegar al 0 en este sistema. Porque luego, desde 0 hasta 1, hay otro material, ¿verdad? Lambda 2. O sea, he dividido la suma en dos partes, en latón y aluminio. Bueno, lambda 1 y lambda 2 obviamente son constantes y salen de la integral, y ambas integrales son x al cubo sobre 3, ¿verdad? Entre los límites que tienen, que son diferentes. Bien, es allí el resultado. Entonces el primer término es lambda 1 sobre 3 y tengo
valor de arriba menos valor de abajo, es 0 al cubo menos menos 1 al cubo. Eso es importante, ojo con los signos. Y me falta sumar lambda 2 sobre 3 y final menos inicial es 1 al cubo menos 0. Fíjense que en el de lambda 1 es 0, obviamente que se anula, pero después me queda menos 1 al cubo, es menos 1, pero tiene un menos adelante, es menos menos 1 al cubo. Entonces eso es un más. Y el segundo es positivo. Bueno, entonces me quedan sumadas lambda 1 y lambda 2 dividido 3. En el caso específico nuestro, con los valores que nosotros tenemos, nos queda que el momento de inercia respecto del eje Y es 0,188, podríamos redondear 0,19 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que hemos obtenido. Bueno, ahora vamos a tener una distribución discreta también de masa, pero en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, lo que yo les anunciaba, ya no vamos a trabajar con un eje, sino con varios ejes, con toda la distribución en volumen, digamos, ¿no? Tensor de inercia, ¿qué es eso? Bueno, es un objeto algebraico, lo dejo para la parte de matemática que allí lo estudien, generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz y representa magnitudes y relaciones físicas. Por ejemplo, acá vamos a hablar del tensor de inercia. Representa una magnitud que es esa, la inercia. La inercia en un sistema de este tipo, ¿no? Un sistema de una distribución de carga de masas discreta o continua, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, en orden cero, un tensor de orden cero es un escalar, simplemente un número, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, el de orden 1 es un vector. O sea, es necesario un subíndice para decir, para identificarlo. ¿No? Por ejemplo, en 3 dimensiones el subíndice 1, 2, 3, las componentes X y Z, dicho así de modo general, ¿no? En cambio, después tenemos las matrices, que ustedes necesitan dos subíndices, fila y columna, digamos, básicamente. Bueno, estamos incorporando las matrices. Los vectores ya lo estábamos trabajando en las distintas ecuaciones de la física. Bueno, ahora incorporamos las matrices, ¿no? Entonces, van a ser útiles para que las ecuaciones mantengan validez sin importar el punto de vista de quien observa, de nosotros, o sea, ¿está bien? O sea, escalares, vectores y ahora incorporamos matrices. Matrices, espectacular. Si la distribución de masa es discreta, las componentes del tensor de inercia son. Bueno, esto es en la clase teórica está, ¿verdad? Bueno, esta es la forma general. La delta que está ahí es la delta de Dirac. Es igual a 1 si los subíndices son iguales. Y es igual a 0 en caso contrario, ¿verdad? O sea, es un tensor simétrico. En coordenadas cartesianas rectangulares, los momentos principales son aquí, bien, es cuando los subíndices son iguales, ¿verdad? Entonces, la parte de XX se elimina con la restada y quedan solamente y sub i al cuadrado más z i al cuadrado de lo que figuraba como r al cuadrado, ¿verdad? Son los momentos principales y los otros se denominan productos de inercia respecto de tales ejes, x y z, ¿no? Como es simétrico, este, tenemos que es xy es igual a y sub x, xz igual a zx y así. Bueno, y queda esta la definición, producto de la primera definición de comenzar, ¿no? Donde está la delta de Dirac. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un caso concreto que es este. ¿Qué quiere decir este dibujo? Bueno, es un cubo. O sea, son 8 masas iguales en las aristas del cubo, están todas a una distancia A una de la otra. Vamos hasta último momento a continuar siempre con el uso de los subíndices para las masas y solamente al final cuando procedemos a sumar diremos que son todas iguales M. El sistema de referencia que estamos poniendo, bueno, como lo de siempre, línea continua quiere decir que es visible, la discontinua está oculta, o sea que hay parte que está dentro del cubo, ¿verdad? Ese sistema, bueno, está puesto, es difícil representarlo, sobre todo para mí, que no soy muy buen dibujante, pero está en el centro, o sea, en un punto muy característico, sabemos de la simetría que va a haber allí, ¿no? Es el centro del cubo. Y obviamente dos caras son paralelas al plano IZ, otras dos al XY y otras dos al XZ, ¿verdad? Las 6 caras del cubo. O sea, estoy justamente en el centro del cubo, bien ahí. Y los ejes son de esa manera muy particular, tomados.
Bueno, allí está el sistema y las definiciones de eh, ejes principales y los momentos principales y los productos de inercia, ¿verdad? Bueno, vamos al primero. Bueno, acá va a haber muchas, yo voy a calcular el primero, el resto queda para ustedes, para que los investiguen. Pero es bastante fácil por una cuestión de simetría darse cuenta de las cosas que van a ser iguales. Bueno, y su XX, o sea, el momento principal respecto del eje X, solamente el eje X, ¿verdad? Entonces la suma sobre los es de cada masa por su distancia al eje X, que se obtiene obviamente sumando al cuadrado las componentes en X y en Z de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces aquí lo que simplemente hago, por ejemplo, una cualquiera de ellos, que es la 5, la que está en el ángulo superior izquierdo, adelante, entonces su componente en Y, si observaran de frente eso, se darían cuenta que eso va a ser menos A sobre 2. Y la componente Z, que es A sobre 2. Bien, ahí, eso es lo que acabo de decir. Pero como cada una de esas componentes está al cuadrado, los signos acaban a lo que les decía ya en la otra parte, en los primeros ejemplos, ¿verdad? Que ustedes van a tener componentes porque van a hablar de un sistema de referencia, pero luego van a estar, como se trata de distancia, van a estar todas esas cantidades negativas elevadas al cuadrado y van a ser por lo tanto positivas. Entonces allí me quedan a sub 2 dividido 4 más a sub 2 dividido 4, lo cual es a al cuadrado sobre 2, ¿verdad? O sea, m5 es a al cuadrado sobre 2. Si ustedes observan, lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo va a pasar para M8 que está allí detrás. Si hacemos M6 nos va a dar exactamente esto mismo, a diferencia de algún signo entre paréntesis. Pero ya le digo, los signos son irrelevantes. Lo que ocurre para 6 va a ser lo mismo que ocurre para 7 y va a ser M6 a cuadrado sobre 2. Lo mismo M2 con M3 y M1 con M4. Bien, acá estoy reproduciendo la suma completa de I sub XX. En definitiva me va a quedar M1 al cuadrado sobre 2 más M2 al cuadrado sobre 2, todos identificados. Por eso no eliminé subíndice, para que se viera que son todos términos iguales en lo que acompaña a las masas. Podrían ser distintas las masas, ¿verdad? Lo que no va a cambiar es la componente esta, de la posición, la distancia. Entonces, bueno, como son 8 términos y los 8 iguales, es 8 veces al cuadrado sobre 2. O sea que es 4m por al cuadrado y su xx. Evidentemente, por la simetría del caso, rotamos este cubo para mirar de frente el eje z o el eje y, y entonces vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Que i sub i va a ser nuevamente lo mismo y va a ser 4m al cuadrado. Y lo mismo va a dar para i sub z. Los momentos principales ya los tenemos averiguados. Bueno, los productos de inercia del sistema que estamos tratando allí están, son simétricos, y sub xy es y sub ix, la definición allí está, de acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, vamos a hacer qué pasa para la... Allí hay que sumar obviamente más a 1, más a 2, más a 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la masa 1, si nosotros miramos de frente, para darnos cuenta más fácilmente al eje X, la masa M1 tiene componentes en X, X1 es igual a A sub 2, ya que el origen del sistema de referencia está en el centro del cubo, ¿verdad? Mientras que I sub 1 también es A sobre 2, pero está hacia la izquierda del 0, o sea que es menos A sobre 2, ¿verdad? Bien ahí. Entonces, el primer sumando va a ser M1 por A sub 2 por menos A sub 2. Entonces, el producto de esas dos coordenadas, x1 por y1, va a ser negativo, a al cuadrado sobre 4. Pero con el menos de afuera se va a hacer más. Mientras que los que tengan las dos componentes del mismo signo no van a alterar el menos original, ¿verdad? Entonces allí está el desarrollo, hay términos que van a ser positivos y otros que negativos. Por ejemplo, el de M2, fíjense, la masa M2 tiene componente en X, está adelante, o sea, del 0, o sea que tiene componente A sobre 2. Y también está a la derecha del 0, en el caso de Y, entonces está también A sobre 2. Y va a sobrevivir el menos de la ecuación. ¿Está bien? Allí está lo que les decía, esos dos términos identificados. Entonces, bueno, allí sí vemos, hay cuatro, son todos de igual valor, porque las masas son del mismo valor, pero unas son positivas y la otra mitad son negativas. Es decir, simplemente mantuve su índice, como le decía antes, para que vieran la repetición que hay acá. Entonces ahora podría no ser
iguales las masas. Allí las componentes serían todas iguales, pero las masas, el peso de cada una sería distinta, ¿verdad? Entonces, como esto no es así, como son todas iguales, la suma da cero. Bien, ahí. Lo mismo va a pasar por simetría, justamente, háganlo ustedes. I sub xz, zx e I sub iz, zi, ¿verdad? Y incorporamos lo que tenemos para los principales, y entonces esta es la matriz que obtenemos, una matriz diagonal. Es diagonal justamente porque los ejes que hemos elegido son ejes principales de inercia, lo que se llaman ejes principales de inercia. Y allí tenemos 4ma cuadrado sacado factor común, ya que es un escalar, por el tensor, el elemento ese algebraico que es una matriz, digamos, que es diagonal. Bueno, son ejes principales de inercia. Cuando pasa esto, resulta diagonal la matriz, ¿verdad? Bien, ahí.